Bueno, conmigo Adolfo Gafoglio, él es director, gerente regional de Ipsos, esta compañía encuestadora. Adolfo, bienvenido a Panamá. Bueno, muy amable, Fernando, un placer. A ver, pues dentro de toda esta pandemia, pues es normal que estemos ansiosos, muchas personas preocupadas por el futuro. Pues, ¿qué, ¿cuáles son los sentimientos, las sensaciones que tiene el ciudadano panameño en particular y el centroamericano en general? Sobre los sentimientos y emociones, justamente hemos hecho un estudio recientemente que lo que demuestra es que en estos últimos 4 meses ha sido una verdadera psicosis de sentimientos, unos cambios desde los positivos al negativo, pasando por momentos de sentimientos de esperanza y de golpe tener que sentir frustración, eh, pasar por algunos momentos en donde uno se encontraba con calma y vivir 4 meses donde por lo menos uno ha identificado 7 u 8 sentimientos bien antagónicos en este sentido. Entonces, la verdad es que el resultado, por supuesto, de todo esto es un consumidor y un ciudadano en general bastante errático en sus sentimientos, ¿no? Y muy irritable y con sentimientos de angustia y sobre todo planteados en una coyuntura que no les da tranquilidad, ¿no? Sí. Incluso la revista The Economist había publicado pues, un estudio sobre Panamá y hablaba de una posible explosión social. Es decir, estamos los panameños ya llegando al borde de nuestras capacidades. Bueno, si bien no tengo un estudio concreto sobre eso, yo te puedo dar una lectura de cantidad de datos que hemos venido recolectando ya desde el comienzo de la pandemia, eh, semana a semana. Y hay particularidades que son muy propias del panameño. Hay mucha frustración, hay un sentimiento de que no hay un rumbo claro, no hay una buena evaluación de la gestión, no hay una buena evaluación de la comunicación que reciben, pero sin embargo, y más allá de lo que te decía de esto, de este sentimiento de emociones positivas y negativas que han tenido en estos últimos 4 meses, y si bien racionalmente esperan que la pandemia o la vuelta a la normalidad no se dé hasta dentro de 2 años, por lo menos en promedio, Sí, en el interior, a nivel de sentimientos, ellos están esperando que en los próximos 6 meses uno se sienta positivo y que tengan unas mejores noticias. ¿Qué quiere decir esto? Entre lo racional, el panameño dice, esto llegó para quedarse, va a dar para largo, estamos complicados. Pero desde lo emocional, las sensaciones, vamos a estar mejor. ¿Y por qué refiero a esto? Porque esto que me decís sobre el estallido social es una combinación de, por un lado, la saturación, pero por otro lado también uno tiene que tener confianza y esperanza. El panameño es esperanzador, siempre es positivo, siempre tiene un optimismo que incluso en este momento sí que es vigente, que lo vamos a poder ver en el índice de expectativa del consumidor. Pero bueno, tampoco uno puede mantenerse en esta situación durante mucho tiempo. 7 de cada 10 panameños han visto reducido su ingreso en forma permanente o transitoria, en forma total o parcial. Y claro. con una reducción del ingreso y estando confinado, la verdad es que hay una situación que es muy poco propicia para la calma. Es decir, ¿quiénes son las estrellas de esta crisis? Me dices que los gobiernos no salen bien librados, no solo en Panamá, sino que creo que es una tendencia casi mundial. Pero además de los médicos, ¿a quién la población ve como sus héroes en esta pandemia? Recientemente, sabés que uno de los indicadores más importantes para medir es la confianza. Antes del comienzo de la pandemia, eh, los políticos, por supuesto, eran los que se encontraban en, la, en el borde inferior de confianza de todas las escalas de estudios realizados por nosotros. Claro. Arriba se encontraban los científicos, médicos, educadores. Lo que ha pasado es que con el correr de la pandemia, el político no se pudo resignificar,
no logró aprovechar este momento, esta oportunidad para demostrarle al pueblo de que podía liderarlo correctamente. Y de vuelta, no hablo del gobierno panameño, sino en general. Ha sido una misión que realmente es complicada. No quiero hacer un juicio del gobierno actual de este ni de otro, porque realmente se han encontrado con desafíos totalmente atípicos. Pero más allá de esos problemas, la confianza sigue cayendo, porque uno puede tener problemas de gestión sobre el coronavirus, pero problemas de corrupción, eso sí ya no es evaluado con la misma moneda. Sobre gobiernos locales, la opinión de la gente es devastadora tanto para gobiernos nacionales como para gobiernos locales. Eh, Mire, dentro de la evaluación que hicimos hace ya, esta es un poquito más vieja, hace casi 2 meses, hablamos un poco y evaluamos a los distintos estamentos del Estado. En su momento, el único que gozaba con cierto nivel de confianza y credibilidad era la ministra de Salud. El resto tenían una crítica bastante fuerte sobre su confianza, ¿no? Y sobre su capacidad de gestión principalmente. ¿Qué pasa, por ejemplo, pues yo creo que esta crisis ha aumentado la religiosidad de las personas, es decir, ha aumentado la confianza en las iglesias, ha aumentado pues el número de personas que ven a un ser superior que puede protegerlos durante esta pandemia? No tengo datos sobre eso, pero nosotros dijimos en el primer webinar que dimos ya al comienzo de la pandemia, de alguna manera esperábamos ciertas tendencias Sí. y una de ellas que nosotros enunciamos era esta posibilidad, ¿no? De que uno busca, cuando no encuentra, se genera un vacío, uno necesita que alguien nos dé seguridad, que nos marque el rumbo, que esté presente, entender claramente cuál es el plan y que nos dé esperanza. Cuando no lo encontramos en el gobierno, buscamos fuentes secundarias. Los cultos era una de esas alternativas, pero un sector que ha surgido muy fuerte en el resto del mundo, incluso también acá con casos muy interesantes, ha sido el sector privado. El sector privado ha tomado acción, ha tomado responsabilidades que hasta hace un año no entraba dentro de su día a día de tareas a realizar. Así que eso me parece que ha sido algo muy positivo, ¿no? Esto no es una pandemia o un problema del que se salga solamente con la gestión del gobierno, sino que se necesita que se unan muchos actores. La sociedad civil, una de ellas, cumpliendo los protocolos, pero otro también es el empresariado privado, que tiene que ser responsable y apoyar a la sociedad en este momento y darle tranquilidad y confianza, sobre todo en el área de empleo, que es el tema que más preocupa al ciudadano hoy. Salieron tendencias parecidas hacia todos los países de América Central. El único país que se destaca en forma del resto es Costa Rica. Costa Rica ha tenido desde el inicio una muy buena evaluación de la gestión de la pandemia y una muy buena evaluación de su comunicación. Quiere decir que interpretaban bien los datos, entendía bien cuáles eran las restricciones, qué era lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, y después también ellos solos, en la ciudadanía, porque también evaluamos eso en la ciudadanía, ellos sentían que estaban cumpliéndola en forma a cabal, ¿no? Con responsabilidad. Pues en nuestro país, la gente, hay diferencias entre las ciudades y el campo sobre los sentimientos de las personas. Sí, efectivamente hay diferencias porque esta crisis no es una crisis que pueda ser analizada en forma de una sola forma para todos los segmentos. Lo que se necesita acá es mucha empatía y mucho análisis, microanálisis. Acá no te afecta lo mismo a ti, a mí o a la persona que está allá, simplemente porque algunos tenemos la suerte de tener trabajo Claro. fijo, otros no. Unos viven en
en una casa más cómoda que otras, otros tienen distintas condiciones, otros han tenido un caso de un familiar que ha estado enfermo. Entonces uno piensa que nos afecta a todos en forma igual y no es así. Pasaba al inicio, en la primera etapa, en esa etapa que estábamos preparándonos para la pandemia, todos nos entendimos y todos dijimos quedémonos en casa, pero ese mensaje hoy ya es mucho más difícil de poder transmitir, porque quien está del otro lado está viviendo realidades muy distintas de quien está dando ese mensaje. Bueno, este estudio versus el primero debe tener casi los mismos resultados, ¿no? La ansiedad, ¿sabes? Esa ira pues, hacia todo debido al encierro, que no va a ser mucho menos tolerantes cuando se abran los bloques. La gente, en cuanto a este estudio, que es el índice de sentimiento de consumidor o primario del consumidor, tiene 4 subíndices, ¿no? Y lo que queremos hacer con este estudio particular es un chequeo de la salud económica del consumidor. Un chequeo que va desde la confianza, pasa por las expectativas, por su capacidad de inversión y por otro lado, cómo proyecta su empleo. No era algo, o sea, realmente era de esperar que tuviese un resultado inferior a la medición anterior de abril, Sí. porque las condiciones han sido de esta forma. Y no es solamente y particular de la región, nosotros tenemos la posibilidad de comparar estos mismos indicadores con otros 25 países. Y de los 25 países, solamente 3 se encuentran estabilizados respecto de la ola de abril o en alza. ¿Cuáles son esos países? Los de Asia. ¿Por qué? Porque ya llevan un periodo bastante mayor desde Claro. que se terminó el confinamiento. Pero para la región y concretamente para tener algo que es lo rico de este estudio, para compararnos con la región, tanto Argentina, Brasil, México e incluso Estados Unidos se encuentran hacia la baja con valores similares a los nuestros. Entonces, ahí no hay novedad. La novedad o tal vez la preocupación es que se siga manteniendo de esta forma, porque para poder tener consumo uno necesita tener estabilidad de empleo. Y ahí es donde más le duele a la gente. Necesitan saber qué es lo que va a ocurrir con su empleo, si van a poder tener ingresos. Y es donde hoy al que no tiene salario fijo le duele y al que tiene salario fijo le teme con respecto al futuro. Se ve solamente la vacuna como esa gran antes y después de esta crisis. Qué interesante que me preguntes esto porque justamente la semana pasada le preguntamos a la gente si estuviese la vacuna disponible y aprobada por el gobierno, ¿usted la utilizaría? Y uno tiende a pensar que la mayoría de la gente diría que sí. Efectivamente, la mayoría lo hace, pero ya no tanto, no en esa proporción. 6 de cada 10 dicen que se aplicarían la vacuna. 2 de cada 10 la niegan, no estarían dispuestos a utilizarla, y 2 de cada 10 están indecisos. ¿Quiénes son los más indecisos? Las mujeres. Entonces, pareciera que la vacuna, incluso en el momento de que esté y que llegue al país, va a haber que hacer un trabajo también importante de comunicación, concientización y explicarle a la gente cuáles son los efectos secundarios si es que existen, ¿no? Porque hay mucho dando vuelta en este momento y sabemos que el problema que hay de misinformación es importante, ¿no? La gran pregunta es el, el hecho de que nosotros realmente estamos entendiendo eso. Economía versus salud. La gente, pues todos somos cortoplacistas, que no nos vemos como posibles enfermos si tomamos las medidas. Es decir, la gente está comprendiendo por qué está encerrada. Hasta hace poco seguíamos preguntándole qué preferiría la gente, si quedarse en cuarentena o confinamiento o salir. Y la gran mayoría, casi 65% de la gente prefería mantenerse en las casas y no reactivar la economía. Pero déjame decirte algo que con un poco con la visión más regional puedo aportar. Y es que no se trata de un blanco o un negro,
sino se trata de encontrar un puente entre las dos alternativas. No se trata de construir miedo, que es lo que por supuesto paraliza y que después termina de alguna manera armando dos bandos. El que está a favor de salir piensa que salir es sinónimo de muerte, y el que piensa que quedarse en la casa es sinónimo de no reactivar la economía. Entonces, lo que hay que hacer es decirle, encontrar una manera paulatina, porque ya llevamos más de 130 días en confinamiento y hay necesidades básicas que se tienen que resolver, y encontrar una manera de una salida paulatina en la cual la sociedad entienda la responsabilidad y el rol que tienen que tener en cuanto al distanciamiento social, al uso de mascarilla y a una cantidad de nuevos hábitos que aplicados podríamos tener una reapertura parcial en determinados lugares del país. Así es. Adolfo Gafoglio, CEO de Ipsos Regional. Gracias por ese pantallazo. Gracias. ¿Dónde podemos acceder a este estudio? O al público en general, si es de libre acceso. Si tienen redes sociales, en @ipsoscca en Instagram, Facebook, lo mismo, @ipsoscca, y si no, por supuesto, nuestra página web, que es ipsos.com/Panamá. Todo lo que quieran, estamos a disposición. Muchas gracias, Adolfo.